Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Damos comienzo en este sábado de noche, a las 10 de la noche, damos comienzo a nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo, como cada día, poniendo una intención de oración, y ayer hablábamos acerca de pedir para que el Señor aumente nuestra fe, y en el día de hoy vamos a pedirle al Señor que Él aumente nuestro amor hacia las demás personas. En una sociedad en la que estamos viviendo, donde cada vez la gente va más a lo suyo y hay menos solidaridad, aunque es verdad que vemos a mucha gente haciendo cosas buenas, eso también es la verdad, pero queremos pedir en esta noche, hermanos y hermanas, de una manera especial, amigos que nos escucháis también, para que el Señor pueda acrecentar el amor en nuestros corazones, que nosotros podamos tomar también la decisión de amar a los demás, también a veces es una cuestión de decisión, y que eso pueda verse, como decimos en nuestro oficio y diremos en unos segundos, que el mandamiento que nos dejó Jesús era que nos amáramos los unos a los otros. Que eso de verdad podamos vivirlo y pueda ser una realidad en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Así que dicho esto, hermanos, comenzamos haciendo nuestra oración en esta noche para empezar esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tus cuidados, gracias por el pan que nos das cada día, gracias por tu presencia. En esta noche queremos pedirte de una manera especial que tú seas el centro de todas nuestras reuniones, Señor. Queremos pedirte que ese amor que tú ya has puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos diste, que pueda ser liberado en nosotros y que podamos tomar la feliz decisión en nuestras iglesias de cumplir de verdad el mandamiento que tú nos dejaste de amarnos los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, comenzamos en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 3 de nuestra liturgia, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso,
La confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda correspondiente al tiempo en el que estamos del ciclo ordinario. Estamos en el tiempo después de la Trinidad hasta el Adviento. Ya casi vamos llegando al tiempo del Adviento. Y decimos esta lauda. Dice: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y ahora vamos a leer un salmo. Podéis abrir vuestras Biblias. Ayer hacíamos el salmo... vamos a hacer el salmo número 8. Dice así: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues seguimos con nuestro tema que hemos iniciado y en el cual vamos a estar, por lo menos, calculo, más de 2 semanas. Vamos a estar con este tema de las bienaventuranzas. Hoy leemos en Mateo capítulo 5, versículo 3, la primera bienaventuranza, que, como decía al principio, la vamos a estar estudiando con tranquilidad. Yo no me quiero meter prisa. Prefiero que lo hagamos con tranquilidad y vamos a dedicar 2 días, 2 estudios, una primera parte y una segunda parte en cada bienaventuranza, y de esa manera de esa manera poder estar mucho más tranquilo y aprender más de lo que vamos a compartir. La primera de ellas se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo número 3, que dice así. Ya creo que hasta casi nos la vamos sabiendo medio de memoria. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de continuar, tengo que deciros una pequeña explicación de 1 minuto. La expresión reino del cielo, que encontramos en Mateo, pero que encontramos en los otros 3 evangelios como reino de Dios, tiene una explicación muy simple. Mateo le está escribiendo a un auditorio, por decirlo así, vamos a decir judío, tipo judío. Los judíos eran muy conscientes del mandamiento que dice, de los 10 mandamientos: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y ellos creaban algo así como una especie de protección para de ninguna manera caer en el pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Por eso, cuando se hace la traducción incluso de la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego,
toda vez que aparecen las palabras de Yahvé, son sustituidas por la palabra griega Kyrios, Señor. Por eso dice: el Señor es mi pastor, Jehová, Yahvé es mi pastor. Y los judíos, cuando leían las Escrituras y llegaba el momento de las 4 letras que forman el nombre de Dios, se aseguraban de no nombrar, no decir, sino que lo que hacían era decir, por ejemplo, el Eterno, o decir el Creador, o una expresión muy característica, Hashem, que quiere decir en hebreo el nombre, con tal de saltarse tener que pronunciar, y así lo hacían. Entonces, cuando se habla de el reino de los cielos, al decir cielos, es el lugar donde Dios está. Entonces la palabra cielos no se está refiriendo a que el reino está en los cielos. Se está refiriendo al reino de Dios. Quiero que tengamos en cuenta esto para que cuando leamos en Mateo reino de los cielos, nos demos cuenta de que es el equivalente en Lucas a reino de Dios. ¿Vale? No quiere decir que el reino de los cielos está en los cielos, porque eso nos lleva a confusión. Bueno, Jesús nos está presentando en Mateo, en el capítulo 5, como venimos diciendo, la enseñanza más profunda y al mismo tiempo vamos a ver una enseñanza muy paradójica, muy extraña, podríamos decirlo incluso así, extraña entre comillas, acerca de lo que es la verdadera felicidad. No es un tema entre muchos, sino que es parte del fundamento de toda su enseñanza. Y es parte también del fundamento de la enseñanza acerca de cómo entrar al reino. Desde el principio lo estamos diciendo, y quiero repetirlo muchas veces para que cuando terminemos el estudio, por lo menos eso se nos quede muy grabado en el corazón. Hermanos, hermanas, Dios nos quiere felices. Dios nos quiere bienaventurados, nos quiere dichosos, nos quiere contentos, que estemos alegres, que estemos felices, que disfrutemos. Dice el Salmo 144, versículo 15, dice: bienaventurado es aquel pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado es, feliz, contento, dichoso es el pueblo cuyo Dios es Jehová. La pregunta no hace falta que la haga. ¿Es tu Dios Yahvé, Jehová o el Señor? Tú mismo te estás respondiendo. Así que, hermanos, repito, Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de gozo. Dios nos quiere bendecir, Él quiere que experimentemos alegría, que tengamos una felicidad profunda externa hacia el exterior, pero que no es producida ni afectada por emociones o por circunstancias externas. Independientemente de las circunstancias, nosotros podemos vivir en una felicidad interior verdadera. Y estamos hablando de un tipo de bienaventuranza, de gozo, de felicidad, que no está sujeta a fuerzas, sino únicamente fuerzas internas, producidas por el mismo Dios en nuestros corazones. Qué bonito es pensar que Dios quiere alegrarnos, que Dios quiere bendecirnos, que Dios nos quiere hacer felices desde adentro, desde adentro. Y esta debería de ser, hermanos, la virtud de un creyente. Esto debería de ser, en cierta manera, la señal de identidad. Los creyentes tenemos que ser personas felices, personas alegres. Estamos hablando de que la bienaventuranza, la felicidad, el gozo, esto es lo que su reino nos promete. Y la bienaventuranza lo dice de una manera muy increíble y muy incisiva. El Señor quiere gente en su reino que disfrutemos de la felicidad real. Y este es el tema, hermanos, de las bienaventuranzas. Cada una de ellas comienza con la misma frase: bienaventurados, bienaventurados, felices. Recordar la palabra griega Macario. Jesús le estaba hablando, otro recordatorio de ayer, a los discípulos. Esto es importante que lo recordemos también. Estas cosas no tienen sentido para aquella persona que no es discípula del Señor, no van a encontrar sentido. Y ahora viene una pregunta. ¿Cómo nosotros, al leer la bienaventuranza, espero que la hayáis podido leer en unos segundos, o incluso ahora mismo si tenéis la Biblia en casa, en Mateo capítulo 5, podéis tenerlo abierto mientras yo estoy hablando, yo no voy a ver que estáis leyendo la Biblia, y sería bueno si mientras yo hablo tú puedes ir leyendo de qué se tratan las bienaventuranzas, cuáles son, recordándolas. Pero fijaros qué curioso.
¿Cuál es la apreciación que nosotros tenemos cuando leemos esta bienaventuranza? Porque la realidad es que lo que las bienaventuranzas nos muestran no es ni más ni menos que justamente lo contrario que el mundo asume. Fijaros, dice bienaventurados los pobres, y el mundo diría lo contrario, bienaventurados los ricos. Jesús nos propone, bienaventurados los que lloran, y el mundo diría bienaventurados los que se ríen, bienaventurados los mansos, y el mundo nos diría bienaventurados los soberbios y los que tienen confianza y autoestima muy alta. Jesús nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, y el mundo diría, bienaventurados son aquellos que no tienen ni hambre ni sed, porque lo tienen todo. Y hermano, la triste realidad es que es muy fácil que los cristianos no nos demos cuenta y de una manera sutil caigamos finalmente en los valores que el mundo nos ofrece. Y nuestras actitudes se terminan volviendo moldeadas por las actitudes que el mundo nos propone. Y hay tantas maneras de proponerlo y los medios de comunicación están ahí realmente están haciendo estragos. Y Jesús tuvo que aclarar todas las mentiras, todo el error, para regresar al centro de lo que de verdad era la felicidad. Porque la felicidad verdadera se encuentra únicamente al entrar en su reino. Si nos paráramos a pensar con detenimiento, el resto de supuestas felicidades no son duraderas y son falsas. Y no dependen de uno en la mayoría de los casos, sino que dependen del entorno o de las circunstancias externas. En el momento que cambia el entorno, cambian las circunstancias externas, todo ese castillo de naipes de felicidad supuesta se cae en unos segundos. ¿Esto qué significa? Pues significa que solamente, lo decíamos ayer, los que nos convertimos en súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores, podremos entrar al reino y entender las leyes del reino. Aquí no solamente estamos hablando de una enseñanza acerca de cómo ser feliz, sino también de la enseñanza de cómo entrar en el reino, porque están estrechamente relacionados. Si no entras al reino no puedes descubrir la verdadera felicidad. Por lo tanto, tienes que aprender cómo se entra en el reino, y entrando en el reino entonces descubres la verdadera felicidad. Fijaros qué curioso, la palabra bienaventurado tiene lo que sería en castellano, recordar, vamos a hablar un poquito de gramática, los sinónimos son las palabras que son parecidas y los antónimos son las palabras opuestas. Bueno, pues la palabra bienaventurado tiene un antónimo, tiene una palabra opuesta. La palabra bendición tiene una palabra opuesta, que es la palabra maldito o maldecir. De hecho, en el griego esa palabra es ouai. Ouai, fijaros qué curioso, se traduce al español por los famosos ay. Y ese ay no es un deseo con respecto a una condición venidera. Ay no es una descripción actual, ay es una verdad pronunciada sobre gente y significa que son malditos. Imagínate ahora que sabes lo que significa ese ay, si nos paramos a recordar aquellos famosos ayes que Jesús les dirigió, sobre todo a los fariseos. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, que recorréis medio mundo con tal de hacer un prosélito para hacerlo una persona de mayor condenación que vosotros. Ay, ese ay, maldito. Fíjate lo que le estaba diciendo. No era un lamento, era que estaba lanzándole una maldición en realidad, en vez de una bendición. Bueno, la palabra bienaventuranza evidentemente es lo opuesto. Bendición, como hemos dicho antes, en Macarios. Bienaventuranza entonces es una palabra pronunciada sobre personas como los destinatarios de toda la bondad de Dios, lo cual produce una condición de felicidad. Así que, hermano, el reino es un lugar para que Dios derrame bendición. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que hemos sido bendecidos. Ahí se nos habla de que nosotros ya hemos sido bendecidos.
Y dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que, hermanos, tengámoslo esto en cuenta, muy importante, es trascendental. Si entendemos que nuestra entrada en el reino nos sitúa, fíjate qué curioso, nos sitúa en el lugar donde Dios derrama su bendición. En Efesios capítulo 2 se nos dice que esa bendición continuará para siempre, porque dice en las edades venideras, Él mostrará las riquezas que sobrepasan todo de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esa bendición la comienza en nuestras vidas el día en que entramos al reino. Él comenzó proveyendo todas las cosas que necesitaríamos para hacernos felices y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos en esta vida y en la vida venidera. Ese es el corazón de Dios. Tenemos motivos para amar más a Dios todavía, sabiendo que Dios nos quiere felices, Dios nos quiere alegres, Dios nos quiere contentos. Así que, hermano, Dios nos ofrece salvación desde nuestra perspectiva para llevarnos a la felicidad verdadera. Y eso es lo que Dios ofrece. Ese es el patrón para recibir esa bendición entrando en el reino, y que ese patrón es como un bosquejo que Jesús hace a través de la bienaventuranza. Quiero decir que antes de comenzar a hablar de ese proceso, de ese flujo de la bienaventuranza, abro un pequeño paréntesis para recordar que Dios es un Dios de orden, y eso también lo vemos expresado en la Escritura. Siempre que tú encuentras una lista de algo, parece que lo que voy a decir ahora es una simpleza, pero tiene su profundidad. Siempre que hay una lista de algo, siempre, como Dios es un Dios de orden, primero va a poner lo primero, y lo último lo va a poner lo último. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer un ejemplo. La lista de los ministerios de los que habla Pablo en Efesios capítulo 4. Y entonces dice, y entonces Dios constituyó a unos, fíjate quién dice primero, apóstoles. Dice, y luego profetas, y luego evangelistas, y luego pastores y maestros. Claro, la pregunta es, si el apóstol es primero y el maestro es último, ¿quién es el primero y quién es el último? En el orden de autoridad. Pues evidentemente el apóstol es el que está arriba en la autoridad. De hecho, a partir de los siguientes, la siguiente generación, vamos a decirlo así, la siguiente generación a los apóstoles de Jesús ya no fueron nombrados apóstoles, fueron nombrados obispos. Por eso se habla, por ejemplo, de que el discípulo de Juan, Policarpo de Esmirna, era obispo, quien a su vez ordenó a Ireneo de Lyon como obispo, siendo discípulo suyo. Entonces, yo quiero, hermanos, que entendamos que cuando hay una lista de algo, siempre hay un primer lugar y un segundo lugar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros podemos leer las bienaventuranzas, vamos a decir, entre comillas, en un cierto desorden. Hay quien dice incluso, pues a mí la que más me gusta es la 4, y a mí me gusta la 3, y a mí me gusta la 5, a mí me gusta la que dice esto. Bueno, yo lo que quiero que entiendas es que hay un flujo, que hay una escalera que se sube, que hay unos peldaños que subir. Imagínate las bienaventuranzas como unos peldaños que subir. Si nos imaginamos la bienaventuranza como unos peldaños que subir, ¿cuál es el primer peldaño? El que hemos comenzado a hablar hoy. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer escalón que hay que subir? Entrar al reino. Y el primer paso para la felicidad es ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Antes me he equivocado, lo he dicho mal. Creo que he dicho pobre de espíritu, no pobre de espíritu. Pobre en espíritu, que cambia la cosa bastante. Ser pobre en espíritu, reconociendo nuestra pobreza espiritual. La segunda es llorar por ella. La tercera es humildemente caer postrado ante la gloria de Dios en su condición. La cuarta es rogar por una justicia que no tenemos y tener hambre de ella. Y así, eso produce
que comencemos a manifestarnos nosotros en una actitud de misericordia hacia otros, en una búsqueda de pureza y de buscar la paz en la propia vida. Y bueno, ahí vamos viendo cómo fluyen las bienaventuranzas. Pero importante, comenzamos por el principio. Bueno, pues dicho esto, vamos a responder 3 preguntas acerca de esta bienaventuranza, 3 preguntas. Y la primera de ellas, la pregunta número 1 es, ¿por qué Cristo comienza con esta bienaventuranza? O dicho de otra manera, ¿por qué la bienaventuranza primera es la primera? Tener en cuenta que esto es muy curioso, estamos ante el primer sermón de Jesús, inaugurando su enseñanza que se desarrollará a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Estamos en el momento de la Biblia, del Nuevo Testamento, en el orden en el que está colocado en el Nuevo Testamento, en el primer sermón, en las primeras palabras de enseñanza de Jesús. Piénsalo. Mateo 5 comienza con el primer discurso de Jesús. ¿Tendrá importancia lo que va a decir? Es lo primero que dice. Es lo primero que dice. Y dice, bienaventurados los pobres. Ahí comienza. Esta es la primera instrucción real que Jesús nos da en el Nuevo Testamento, en el primer Evangelio. El primer sermón registrado de Jesús y sus primeras palabras. Y claro, volvemos a la pregunta, ¿por qué comienza aquí? Y la respuesta rápida, evidentemente, tiene que ser muy importante porque es lo primero que ha dicho. Antes recordad lo que he dicho, es primero lo primero y lo último lo último. Y ha empezado con esto. Así que tiene que ser realmente muy, muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué comienza con esto? Y la respuesta la doy ya. No voy a dejar, alguno estará ya en vilo, que lo diga, que lleva ahí, que lo va a decir, pero no lo dice. Lo voy a decir ya. Y luego lo voy a explicar. Primero lo voy a decir y luego lo voy a explicar. ¿Por qué comienza con esto, hermano o hermana? Porque es la característica fundamental del cristiano. Hermanos, los cristianos tenemos que ser pobres en espíritu. Es la característica principal, míralo de esta manera, del ciudadano del reino de los cielos. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El resto de la enseñanza, el resto de las características que vamos a ver van a fluir a partir de todo esto. Aquí empieza, aquí está el comienzo. Aquí es donde comienza la felicidad. Aquí es donde entramos a su reino. Es como que Jesús nos está presentando, vamos a verlo, además de como una escalera, vamos a verlo como una montaña. Y esa montaña tiene que ser escalada y la vemos muy alta. Y tenemos que subir a esa montaña. Pero lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a subir esa montaña es reconocer que tenemos que estar dentro del reino de Dios. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque aquellos judíos de los que hablamos el primer día, a los que Jesús se estaba dirigiendo, resulta de que ellos se sentían muy orgullosos por los méritos religiosos, muy orgullosos por sus logros ceremoniales, por los sacrificios que le habían ofrecido a Dios, por el celo que tenían por la ley, por la circuncisión que se habían hecho, por su identificación con ser el exclusivo pueblo del pacto de Israel, por su propia justicia personal en el cumplimiento de la ley. Ellos confiaban en sí mismos, creían que eran importantes en sí mismos. Y Jesús les dice, es como que Jesús les está diciendo a estos judíos, les está diciendo, mira, si vas a entrar al reino y encontrar felicidad verdadera, tienes que reconocer que no tienes absolutamente nada, que estás en quiebra. Ahí es donde comienza todo, en la pobreza de espíritu, como el cimiento del resto de las bendiciones y de las gracias que Dios nos quiere dar. Así que, hermanos, recordarlo, pobreza de espíritu, quedaros con esta frase, pobreza de espíritu es lo que el Señor nos hace ver, que es el comienzo de todo. Así que tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que
mientras que yo me aferre a mi propia importancia, a mi propia moralidad, mientras que yo me aferre de alguna manera como que si yo me hubiera ganado el acceso a Dios porque yo sea especial en algún sentido. Mientras que mi mano esté llena de esa suciedad, porque no podemos describirla de otra manera, nunca podremos recibir el oro de la gracia de Dios en nuestra vida. La felicidad es únicamente para aquellos que se consideran indignos de tal felicidad. Fijaros qué curioso, y es que cuando a veces leemos biografías de hombres de Dios, mujeres de Dios, de santos, santas, personas que han tenido una cercanía especial con Dios, una de las características que encontramos en sus vidas era ese considerarse personas pecadoras. Y claro, uno se queda confrontado porque uno dice, pues si esta persona con la vida que llevaba, la manera en que oraba, la manera que se entregaba a los demás, y etcétera, etcétera, se consideraba a sí mismo pecador, entonces ¿yo cómo soy? Y es que en la medida, esto tiene una explicación, en la medida que nos acercamos más y más a Dios, que es la luz, esa luz, hermanos, no va a hacer otra cosa en nosotros que mostrarnos nuestros defectos, nuestros errores. Cuando estamos en penumbra, cuando estamos en tinieblas, no podemos ver cómo somos realmente. Pero cuando somos iluminados por la luz de Dios, entonces empezamos a darnos cuenta de que me miro aquí, y resulta que aquí tengo una arruga. Y tiro para arriba y digo, pues aquí tengo otra arruga. Y me miro los ojos y digo, pues mira, aquí tengo arrugas también por este lado de los ojos. Y si estoy en tinieblas no me las veo, pero me está dando la luz y las empiezo a ver. Y se destacan, pues con el tema del pecado es exactamente igual. Entonces, hermanos, la felicidad verdadera únicamente es para aquellos que nos consideramos indignos. Isaías lo dijo de Cristo y Cristo lo reiteró. En el capítulo 61 de Isaías, versículo 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús lo volvió a repetir en el Evangelio de Lucas y dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Hermanos, todo comienza con un quebrantamiento del corazón. Hasta que alguien es pobre en espíritu, Cristo nunca podrá ser visto por lo que realmente es y nunca podremos apreciarlo en toda su cabalidad. Así que, hermano, la realidad es que hasta que no somos pobres, es que no podemos ser ricos. Hasta que no somos insensatos, no podemos volvernos sabios. Como dijo Jesús, mientras no perdamos la vida, no nos podremos salvar. Y es que Jesús, con frecuencia, hermanos y hermanas, la verdad es que hablaba cosas muy paradójicas, cosas como muy contrarias. Y seguimos con la pregunta, ¿por qué esto primero? ¿Por qué el ser pobre en espíritu? Pues porque inevitablemente lo que evita que la gente entre en el reino de Dios, abre bien los oídos, no es otra cosa que la soberbia. Y desde el comienzo la soberbia tiene que ser quebrantada. Y cuando pienso en esta palabra y cuando digo la soberbia con lo que comienza todo, me recuerda cuál fue el final del diablo cuando él pensó, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios. Alguien con un desconocimiento de Dios podría pensar que, evidentemente, que podría hacer tal cosa, pero alguien tan cercano a Dios como había sido ese arcángel, considerar que él podía sentarse ahí, eso solamente es para una persona con un nivel de soberbia extrema. Así que, hermano, dice Proverbios 16:5, dice, malditos son los soberbios. Estas son cosas que Dios aborrece, el corazón soberbio.
otra vez hablando de las listas, si hay que poner algo en lo alto de la lista de lo que Dios aborrece, pues ahí encontramos la soberbia. La soberbia, que significa que nosotros confiamos en nuestros méritos personales, en nuestra moralidad, en nuestra religión, en nuestra bondad. No estamos dispuestos a reconocer el hecho de que lo mejor que podemos hacer, mira lo que te voy a decir, como dice el profeta, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo mejor que tú crees que puedes hacer en el servicio al Señor, finalmente son como trapos de inmundicia. La única manera en que podemos entrar al reino de Dios y venir a la bendición y ser felices de una manera verdadera, la única manera es cuando confesamos nuestra propia indignidad, nuestra incapacidad total de agradar a Dios, nuestra incapacidad de satisfacer y de cumplir con el estándar que Dios nos pone. Pablo pasó por ahí y él da testimonio de ello. Él dice, cuando yo era judío estaba viviendo mi judaísmo y confiando en él. Con respecto a la ley, irreprensible. Con respecto a mantener externamente la ley de Dios, yo era irreprensible. Nadie podía haber identificado algún fallo en mí, guardando la ley en términos ceremoniales. Así se expresó Pablo. Y además dijo, no tenemos confianza en la carne. O sea que por un lado dijo en lo cual él se podría tener de verdad por soberbio, pero al mismo tiempo dice, pero no tenemos confianza en la carne. A primera vista de cualquier judío que guardara la ley, cualquier fariseo, Pablo sería un modelo de virtud religiosa, un ejemplo a seguir. Y Pablo define ese estilo de vida y lo que hacía y cómo lo hacía, lo define con una palabra. Y dice que todo aquello para él era basura. ¿Cómo nos quedamos? Esa manera de vivir de Pablo tan increíblemente acertada a los mandamientos de la ley, y él considera eso como basura. De eso es de lo que está hablando Jesús. Jesús está hablando de ver lo mejor que somos y entender que eso es basura, que eso no vale para nada. La iglesia en la Odisea nos cuenta el libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Asia, nos dice en Apocalipsis 3, versículo 17, dice, decían, soy rico y no tengo necesidad de nada. Eso con toda seguridad nos va a mantener afuera del reino. Nos preguntamos, ¿cuántos insensatos como esos, como los de la Odisea hay, que dicen, no tengo necesidad de nada? Y hermanos, los ha habido a lo largo de toda la historia, que no ven la realidad absolutamente de ninguna manera. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir específicamente bienaventurados los pobres en espíritu? Bueno, aquí os tengo que compartir, hermanos, que él no está hablando, Jesús no está hablando de pobreza material, porque dice pobres en espíritu, no dice solamente pobres, aunque Lucas, en Lucas 6:20 sí dice nada más que pobres, pero Mateo especifica más y habla de una pobreza en espíritu. Y dejarme que os comparta cómo, por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza en espíritu tenemos que explicarla un poquito, porque puede haber personas que lo que piensan es que la pobreza en sí misma, es decir, ausencia de posesiones materiales, ausencia de dinero, y además interpretado como una virtud. Recordar las órdenes religiosas, que algunas de ellas tienen unos votos, y entre los votos está el voto de castidad, el voto de obediencia, y está también el voto de pobreza. A la orden a la que yo pertenecía se añadía el voto de humildad. Teníamos 4 votos: obediencia, castidad, pobreza y humildad. Y se ve como una virtud, pero no es de eso de lo que está hablando Jesús. ¿Por qué? Porque si fuera eso, imagínate, no sería entonces cristiano el darle dinero a los pobres. ¿Por qué?
porque le estaríamos robando la virtud de la bendición de ser pobre. Si la cuestión fuera una cuestión de pobreza material. Así que, hermanos, no van por ahí los tiros. También hay eso es un extremo. Tenemos otro extremo, y es el extremo de este evangelio que hay ahora de la prosperidad, en el cual la bienaventuranza espiritual está asociada con la riqueza. Quiere decir que cuanto más rico eres, más estás evidenciando que has entrado en el reino de Dios, en el evangelio. De hecho, los calvinistas pensaban de esa manera. Ellos decían, si yo soy muy bendecido en lo económico, es una señal de que yo soy uno de esos predestinados para ser salvo. Así pensaban los calvinistas, bueno, siguen pensando. Ser pobre o ser rico no tiene nada que ver con esto. Hay muchas personas pobres y todavía las hay que entran al reino. Y también hay algunos ricos, no muchos, aquí la cosa varía, no muchos, pero hay algunos que sí también entran al reino. El ejemplo de Nicodemo, José de Arimatea, el mismo Filemón, que tenía esclavos. De hecho, Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 1, versículo 26, les dice, pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay muchos, pero eso no quiere decir que sí haya algunos ricos. David en el Salmo 37 testifica de que no hay un justo desamparado ni que mendigue pan. Pablo pasó por tiempos de hambre, por tiempos de mayor ganancia económica, pero él dice, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, lo dice a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13. También hay personas que piensan que Jesús fue algo así como el pobre de los pobres, pero esa no es la realidad. Jesús creció, sí es verdad, vivía en una aldea, pero su padre tenía una profesión que la hemos tradicionalmente señalado con ser carpintero. Pero la palabra que se utiliza para carpintero es téknos, que no solamente implica trabajos de carpintería, sino, por ejemplo, puede ser un constructor de casas. Quiere decir que la profesión que tenía el padre de Jesús, José, que enseñaría a su hijo, como era tradicional en la época, pues les haría que pudieran vivir de una manera, vamos a decir, podríamos decir casi de clase media, de ese estilo, nada de pobre. Y luego cuando vemos que Jesús comienza su ministerio, ahí sí empieza en un ministerio itinerante, ya no está trabajando, y ahí sí es verdad que él vive junto con sus discípulos de las ofrendas, de los donativos, de aquellos que creían en su ministerio, como ya dijimos el otro día, incluso mujeres. De hecho, la mayoría de las mujeres que le seguían invertían de esa manera ayudando a Jesús. A tal grado que la Biblia nos cuenta de que Judas Iscariote era el tesorero, él llevaba la bolsa y de esa bolsa se le daba dinero a los pobres. Es decir, tenían dinero para ellos, para sostenerse a ellos, y además también tenían dinero para darle a los pobres. O sea que no estamos hablando de una situación de pobreza. ¿Qué pobreza en espíritu se está hablando aquí? Bueno, en griego hay dos palabras, la palabra tochos y la palabra pené. Y la primera, tochos, significa, vamos a decir mejor, tiene la idea de aquel que se encoge de algo o se encoge o ante alguien, como lo haría un mendigo cuando pide, y de los que pide con vergüenza. Hay de los que piden con descaro, están acostumbrados a pedir, pero hay los que están en una situación, vamos a decir, temporal o anómala, y tú les ves cara de vergüenza cuando están pidiendo. En aquella época incluso se ponían una capucha para que no les vieran la cara de la vergüenza que les daba, y se agachaban delante de la persona como un signo reverente. Bueno, pues de eso tiene que ver esta palabra tochos. En el griego clásico se describe como alguien que está reducido a ser un mendigo, que se agacha, que no está dispuesto a levantar sus ojos, que va rogando para que le den limosna, que se mueve en condiciones miserables, no tiene dinero, no tiene influencia, posición, honra, respeto, no poseen nada, aparte de la ropa propiamente dicha que llevan puesta, nada más. Eso era un mendigo. La otra palabra, penés, en el griego,
habla de una pobreza que demanda trabajo diligente diario para ganarse la vida. Sería el pobre que para poder subsistir trabaja todos los días según la profesión que pueda realizar. Ese es otro tipo de pobreza. Pero la pobreza a la que se refería Jesús era a la pobreza de la palabra que hemos dicho antes, tochos. Una persona que es tan pobre y que está privada e incapaz, que lo único que puede hacer y lo único que le queda para subsistir es mendigar. Bueno, pues esa palabra es la palabra pobre en espíritu, tocho. La palabra pobre ahí es tocho, o sea, es como decir un mendigo. Esa es la palabra que Jesús usó. Y esa palabra mendigo es el primer peldaño de la escalera. Ahí es donde nos encontramos todas las personas, creyendo que somos algo cuando no somos nada. Y cuando nosotros reconocemos eso, entonces nos convertimos en candidatos para entrar al reino de Dios, al reino de la felicidad. Cuando podemos vernos a nosotros mismos como pobres, vacíos, inútiles, en quiebra, que no podemos contribuir en nada a nuestra salvación porque es por gracia, es porque Él nos perdona, porque Él nos da la gracia, entonces ahí, los que somos necesitados de misericordia, ahí entramos y subimos la primera escalera. Estos judíos que pensaban que habían alcanzado la salvación a base de sus propias obras y de su justicia personal. Fijaros lo que dice Isaías 66, versículo 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel, fíjate lo que dice el Señor en esta noche, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Te suenan estas palabras del profeta Isaías a lo que dijo Jesús? Isaías está diciendo, cuando habla de Dios, a aquel miraré. Y nos preguntamos, ¿a qué tipo de hombre mira a Dios? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Al que reconoce la pobreza espiritual. Dice el Salmo 34, versículo 18, el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los que son de un espíritu contrito. La misma cosa. ¿A quién salva Él? A aquellos que sabemos que no somos nada. A aquellos que estamos quebrantados. A aquellos que estamos devastados en el interior porque hemos llegado a entender nuestra condición pecaminosa, nuestra condición vacía, pobre, inútil, sin esperanza. El Salmo 51, 17 lo vuelve a decir otra vez. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y quebrantado Dios no despreciará. De nuevo, el quebrantamiento espiritual, la quiebra espiritual, la vaciedad que produce la gracia de Dios. Termino ya, hermano, recordando las palabras de Isaías, capítulo 57, 15, que ahora después las vamos a cantar. Dice así, porque así dice el alto y sublime Dios, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Aquí está todo este lenguaje exaltando a Dios, elevando a Dios, levantando a Dios, llamándole el alto, el sublime, el que habita en el lugar más alto y más santo. Ese es Dios. Y sigue diciendo, y habito, el que está más alto, habita con el contrito y bajo de espíritu para revivir el espíritu de los humildes y revivir el corazón de los contritos. Esto, hermano, significa aquellos que saben que no tienen valor, saben que no tienen nada, por lo cual ser reconocido. Así que, hermanos, cuando Jesús dice pobre en espíritu, no está hablando en el sentido de una persona que carece de entusiasmo, que es flojo, que está callado, que es indiferente, que es pasivo. Está hablando de personas que entienden lo que es la quiebra espiritual, en contraste con aquellos fariseos que desgraciadamente, infelizmente, eran tan soberbios por lo que supuestamente era su propia justicia. Acordaros en esta noche
de aquella parábola que contó Jesús acerca de el fariseo que se puso de pie y oraba consigo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, adúlteros o aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, pero el publicano, estando de lejos, ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Esa es la actitud de un mendigo. Él ni siquiera levantaba su rostro, él ni siquiera levantaba sus ojos, como ese mendigo. Curioso, ¿verdad? Estaba acobardado, agachado, golpeando su pecho y diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Así que, hermano, Jesús condena toda su cultura, una cultura que se considera justa en sí misma, y les dice a todos: os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Bueno, hoy hemos respondido a 2 preguntas, nos queda mañana la tercera, pero ya llegamos hasta aquí y vamos a compartir ahora la canción precisamente de lo que acabamos de leer. Te invito a que cierres tu ojo y que pongas en las manos del Señor toda esta enseñanza y que sea una semilla que se siembra en nuestros corazones. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Amén. Su nombre santo es. Oremos, hermanos. Decimos todos juntos la oración que nuestro Maestro nos enseñó y la oración que hacía precisamente ese publicano que acabamos de decir.
Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas queridos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios, el Padre omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguiremos con más enseñanza, la segunda parte de Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que en esta noche le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero ser ese espíritu contrito, humillado, pobre, al cual tú te acercas y derramas tu eterna felicidad. Que así sea, hermano. Amén. Hasta mañana.